De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido antes de ir a la pausa, vamos a hablar de todos estos temas, señores, a nivel del Poder Judicial. Vamos a hablar de casos trascendentales y de personalidades que están en la chirola, que jamás pensábamos que podían pisar una cárcel. Vamos a iniciar con el caso que tiene a Jean Alain Caso Medusa. En una prisión domiciliaria, pero que hoy su abogado dice que le está dando el tema del grillete irritación. Ayer en Sabana Pérez le dicen de que raquiña eso, señores. Entonces vamos a hablar de ese tema, de si el Ministerio Público ha podido ya tener consolidado el expediente, porque esa gente está en su casa precisamente porque le dieron 18 meses de medida de coerción, se cumplieron y el Ministerio Público todavía no ha podido pedir juicio de fondo porque parece que le faltan algunas argumentaciones al expediente. Doctora. No, definitivamente el Estado de Derecho demanda que el Ministerio Público haga todas las diligencias procesales correspondientes para que en un debido proceso pueda presentar las pruebas dentro del plazo que justamente ellos piden, sobre todo cuando son casos complejos. Sabemos que muchas veces las investigaciones pueden tener ciertas complejidades en el desarrollo, en aras de tener un expediente bien robusto, fortalecido y sobre todo apegado a las pruebas legales, porque también hay que ver eso. Pero el hecho de que se den estos plazos y que el Ministerio disponga de los mismos no significa que llegado el mismo es como si no hubiese pasado. Entonces creo que de ahí es donde se deducen las consecuencias y que los jueces muchas veces se ven en la obligación de aplicar la ley, Mateo, y por eso es que muchos casos se caen y no es porque no haya la voluntad de un juez hacer justicia o aplicar bien lo que es la normativa, pero la normativa tiene que estar ligada obligatoriamente a las pruebas que sean obtenidas de maneras legales, que sean presentadas dentro de los plazos correspondientes y sobre todo respetando siempre lo que la libertad es la condición natural del hombre, la excepción es la prisión. Sí. Entonces, fíjese que nos encontramos con muchos casos que primero se apresan, entonces para investigar. Entonces, luego en el transcurso de la investigación tenemos que las pruebas no eran suficientes y vienen los cargos, los descargos, y justamente ahí es donde también entra parte de la responsabilidad de los que están al frente del Ministerio Público. Como el caso de la lotería, que resulta que el señor exdirector, un juez Vincent, no encuentra mérito y lo manda a su casa. Ahora, ¿quién paga la prisión? Porque el honor ya eso no se lo recupera. El daño moral, el daño material. El decreto no se lo van a devolver. Entonces, ¿quién paga ese daño material, moral y también a nivel social? ¿Quién paga eso? Mira, yo creo que República Dominicana tiene que comenzar ya a ir transitando lo que son los precedentes. Y justamente el Ministerio Público, que si bien representa a la sociedad en lo que tiene que ver con la política criminal del Estado, no menos cierto es que también, tomando en cuenta esas posibilidades de estar llevando expedientes alegres, creo que es más prudente abrir una investigación, dar la oportunidad de que ese ciudadano se defienda y si realmente las pruebas están, pues mira, que vaya a prisión, no lo contrario, porque a mí me hace una situación así y yo te digo que tenemos que revisar el código completo porque hasta en términos personales los ministerios públicos comprometen su responsabilidad. Doctora Rossi, en ese mismo tenor, con el caso de Jean Alain, que fue recluido en su casa con un grillete en un cambio de medida de coerción, de prisión formal a prisión domiciliaria. Pero le han puesto un grillete. Sus abogados hoy alegan que ese grillete le está dando erupciones, alergia, y yo pienso que lo que andan buscando ahora es librarse del grillete también. ¿Puede Jean Alain gozar de ese privilegio ya que todo el mundo sabe que es un peligro de fuga porque intentó salir del país, o usted entiende que no tiene peligrosidad de fuga?
que realmente de conformidad a lo que dispone la ley pudieran revisarle la medida, evidentemente demostrando lo que están alegando. Pero en el caso particular de Jean Alain, él tiene un precedente que no le ayuda y es la peligrosidad que pudiera representar ante una posible fuga. Entonces entendemos que si se somete a una evaluación de si realmente, si efectivamente él tiene una situación de salud que el grillete no lo pudiera utilizar, pues el juez tendría que hilar muy fino al momento de hacer el cambio. Lo que hay que cambiárselo, que lo pongan aquí. Claro. No, pero si él está teniendo la erupción en el cuerpo completo, porque se trata de una alergia que le da alergia, que se toma un antialérgico. Entonces, si se toma un antialérgico y también le hace... Que se toma un antialérgico. Pero partiendo de que todavía, y a pesar del antialérgico, él tiene la otra opción, donde él estaba anteriormente. Ay, no le alergia. Bueno. Ay, no. Esa no la quiere nadie, doctora. Entonces, no, evidentemente, esa no la quiere nadie. Dice el abogado que ellos quieren que le retiren el grillete, pero que le dejen el impedimento de salida. O sea, lo que pero ni modo. Pero esa es una canción, ese es un poema. Miren, yo le voy a decir algo. Uno tiene fuentes en todas partes y con la democratización de esta comunicación, uno tiene reporteros en todas partes. A nosotros no es una ni dos gente que ahora con el explote del caso Calamar y de la orgía que había aquí de dinero, señores, una orgía bochornosa, vergonzosa, que ofende un pueblo como este. Nos dicen gente que trabajan ahí en el aeropuerto de Joaquín Balaguer, que cuando un funcionario de eso llegaba, como por ejemplo Gonzalo, llegaba en uno de sus aviones privados, en el que era de su uso personal, con cualquiera que llegara ahí, que iban esos vehículos al mismo avión, a la puerta del avión, y que ahí se desmontaban, en siendo invitados familia y el propio Gonzalo, directo para su vehículo, y por ahí mismo salían, y que nadie se acercaba a una autoridad cualquiera, ya sea de migración, ya sea de aduana, ya sea de la dirección, a preguntar nada ahí. Y yo me pregunto si eso todavía está ocurriendo, porque eso habla de un país que no se puede considerar un Estado, que aquí, por encumbrado que sea el funcionario, el presidente de la República en viaje oficial llega y al presidente de la República se le hace aduana. Se le tiene que haber un control de que salió y entró. Claro. Y a los que andan con el presidente de la República se le debe de vigilar qué trajeron ahí, porque el presidente puede estar ajeno y un allegado militar o político o del gabinete puede pasarse de listo y traer 30 millones de euros a lavárselo un desgraciado o como si se quiere, un fraude aduanal. Por lo que usted quiera, porque usted no está exento de que el gusanillo de la ambición le llegue a cualquiera. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas afloren ahora? Pero asimismo, eso era Gonzalo, pero asimismo eran otros poderosos funcionarios que entraban por ahí y eso era ya mismo. Y a mí me consta que eso no puede ser estar lejos de la verdad ni de la imaginación, porque aquí las cosas se manejan así y yo lo he vivido eso. Yo lo he vivido cuando hay autoridades aquí, se rompen todos los protocolos en el propio estadio Quiqueya, en un concierto. Usted va a un protocolo, pero de que llega una figura pública, se rompen los protocolos. Ya no se revisa. ¿Cuánto andan con ustedes? Todo el mundo igual. Entonces, en materia de cosas del Estado, no puede ser así. No puede ser así, doctora. Definitivamente la República Dominicana, vuelvo y reitero, tiene que seguir trillando el camino de la institucionalidad. En los países cercanos y todo el mundo, los protocolos que tienen que ver sobre todo con los aeropuertos, eso es inviolable, porque se trata de la seguridad nacional. Un presidente, citando el mismo caso que menciona Juan Mateo, puede verse en una situación que pueda ser objeto de un atentado, y no decimos atentado en cuanto hasta su persona, pero sí
llevar consigo personas que pueden hacer daño en una determinada delegación. Entonces, los presidentes tienen que no confiar en absolutamente nadie, poner a cargo de los organismos del Estado, que nadie sea excluido en lo que tiene que ver con revisión, verificación, supervisión, investigación, porque yo digo aquí los organismos del Estado funcionan, Mateo, pero depende. Claro. Entonces, si yo fuera presidenta, tú sabes que los presidentes a 1:00 de la mañana le pasan un librito, ¿verdad? Todos los acontecimientos, el orden del día. Así mismo. Pero hay casos que son, por ejemplo, de Voz Populi, que el presidente tiene que saberlo de primera línea. Claro. Entonces, investígame fulano que me están diciendo, investígame. No es que nos vamos a convertir en chismosos ni tampoco creer todas las cosas que dicen, pero sí hay temas de Estado que lo que menos usted cree explota. Doctora, el tema, ahora vamos a Calamar. Hay un tema en estos 2 minutitos que nos quedan. Calamar. El Congreso de la República su Cámara Baja acaba de decir que va a cooperar con el Ministerio Público y que cualquier de sus miembros que el Ministerio Público exija algún tipo de información se la van a suministrar. Ahora dice la Suprema Corte de Justicia que va a designar un juez especial. De hecho, ya lo designó. Exactamente. Entonces, en ese tenor, díganos, ¿qué es lo que dice el Congreso? ¿Es que le va a quitar el fuero? ¿Le va a quitar la inmunidad? ¿O es allante y movimiento para quedar bien ante la opinión pública, pero protegiendo a sus miembros? Bueno, eso es muy subjetivo porque realmente lo que hemos podido identificar de parte del Congreso es una actitud colaborativa con que se le dé cumplimiento al debido proceso. Evidentemente los congresistas pues gozan de esa inmunidad y de parte del debido proceso pues ya el Poder Judicial ha dado los pasos de designar al magistrado Napoleón Esteves Lavandier de la Honorable Suprema Corte de Justicia para ser el juez designado. Lo que nosotros, la población, en sentido general, lo que debemos estar, vamos a decir, vigilantes y atentos de que en ese y como todos los casos de corrupción que se han iniciado, los procesos de investigación por vía del Ministerio Público, es que se le dé cumplimiento, huelga a redundar, al debido proceso y que la justicia tome esos casos, los investigue, los instruya y que tengan las consecuencias legales pertinentes. Señores, llegamos al final por el día de hoy, pero yo antes quiero agradecer primero a Dios que nos da la oportunidad de arribar a estos 5 años, decirle que cuando tuvimos las intenciones, ¿verdad?, y la iniciativa de hacer un programa de opinión pública y de iniciar en la comunicación, lo hicimos siempre apegados a serle útil a la sociedad y no venir a vender una imagen de lo que no es la realidad que uno es como ser humano, como persona, como ente social. Y esa es la idea, la originalidad, de que usted no rompa con su personalidad, pero que también pueda hacer aportes sustantivos a lo que es la sociedad como ente de ella y como un ser útil a ella. Entonces le damos gracias a las doctoras que el viernes es que ya van a hacer su lanzamiento oficial ya de lo que es su segmento, a Jacín, que es nuestro compañero de estos 5 años más 8 más 3, ¿verdad? A nivel de radio. Ya tenemos 8 años en el aire, Soberanía Popular. Yo creo que mal contado, yo voy a contar esos años bien. Voy a buscar la fecha. Vamos a revisar los contratos. Fue un 1 de mayo, Soberanía Popular Radio, pero no recuerdo el año que fue. Y que dicho sea de paso, también formamos parte de ese proyecto. Sí. Donde, ¿cómo era que me decían? La reina soberana de la noche. La reina, así le quitó el trono, ahora se lo dio a ella, él a Carolina. Hasta que yo llegue. Eso se reserva. Así, despida usted. Señor, hoy tengo para más la cita obligada, ¿verdad? Mañana a las 2 de la tarde aquí en Rumba esta noche. Así que ya Abigail está con nosotros. Sigan con Teleradio América.